Crédito por recuperación de impuesto específico al petróleo diésel. Artículo 7 de la Ley 18.502. Índice normativa. Requisitos, beneficio en MEPCO. Normativa. En el artículo 7 de la Ley 18.502, que establece impuestos a combustibles, se dispone la recuperación del impuesto de esta ley soportado en la adquisición de petróleo diésel, como crédito fiscal del impuesto al valor agregado IVA, para las empresas afectas al IVA y para las empresas constructoras, que cumplan ciertos requisitos. No podrán acogerse a esta modalidad de recuperación del impuesto las empresas de transporte terrestre y las que utilicen vehículos motorizados que transiten por las calles, caminos y vías públicas. Por su parte, la Ley 20.765 crea un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, en adelante MEPCO, en función de dos componentes, uno base y el otro variable, que afectan la determinación de los impuestos establecidos en la Ley 18.502. Finalmente, el 550-311 de 1986 contiene el reglamento de la recuperación del impuesto específico al petróleo diésel, como crédito fiscal del IVA, establecida en el artículo 7 de la Ley 18.502. Requisitos. Deben ser contribuyentes del impuesto al valor agregado y las empresas constructoras. Que no sean empresas de transporte terrestre. Que el petróleo diésel no sea utilizado en vehículos que transiten por calles, caminos y vías públicas. Beneficio. El impuesto específico del petróleo diésel tiene el carácter de IVA crédito fiscal. Cuando no se utilice el petróleo diésel en el mes de su adquisición, se puede efectuar una estimación y posterior ajuste. En caso que el petróleo diésel esté asociado tanto a operaciones afectas como exentas o no gravadas, se deberá aplicar proporcionalidad. Se deberá llevar un libro especial denominado Combustible Diésel Ley N grado 18.502. Los exportadores podrán solicitar su devolución. MEPCO. ¿Cómo opera el MEPCO? El MEPCO opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles, fijando su determinación en un componente base, 1,5 UDN dividido por metro cúbico en el caso del petróleo, y un componente variable que fija el Ministerio de Energía por decreto. ¿Por qué es relevante el MEPCO? Es relevante pues establece que los contribuyentes del IVA que tengan derecho a la recuperación de los impuestos específicos a los combustibles establecidos en la Ley 18.502, deberán calcular el monto de dicha recuperación sobre la base de los impuestos determinados conforme a la Ley 20.765. Situación especial. Los contribuyentes cuyos ingresos anuales del año calendario anterior, por ventas, servicios u otras actividades de su giro, hayan sido inferiores a 15.000 unidades tributarias mensuales, UDM, deberán efectuar dicha recuperación solo por el monto del impuesto específico equivalente al componente base. Para efectos de la determinación de los ingresos anuales, deben considerar también los ingresos de sus relacionados. ¿Qué pasa si el impuesto resulta negativo? La Ley 20.765 señala que si el monto a recuperar resultare negativo, su valor absoluto deberá ser sumado a los débitos del IVA. Línea 21 Código 741 del F29. Ingresos anuales. La Ley 20.765, MEPCO, establece que la determinación del tope de 15.000 UDN de ingresos anuales afectará a la declaración de impuestos del mes de julio de cada año y hasta la declaración de impuestos del mes de junio de cada año siguiente. Instrucciones del SI. El SI, en respuesta a las consultas por la generación de impuestos negativos por efecto del MEPCO, emitió los oficios 232 de fecha 25 de enero de 2022 y el 337 del 2 de enero de 2022, en los que se señala la forma en que se deberán emitir los documentos tributarios, facturas, notas de débito o notas de crédito, considerando que el resultado del impuesto específico al petróleo diésel fue negativo. Situaciones posibles. Contribuyentes con ingresos anuales, incluidos los de sus relacionados, iguales o superiores a 15.000 contribuyentes de IVA, Art. 7 de la Ley 18.502, devolución 0. Contribuyentes con ingresos anuales, incluidos los de sus relacionados, inferiores a 15.000 contribuyentes de IVA, Art. 7 de la Ley 18.502, recuperan hasta el 100%. Determinación del impuesto y ejemplos de imputación de crédito y adición al débito. Situaciones posibles. Contribuyentes con ingresos anuales, incluidos los de sus relacionados, iguales o superiores a 15.000 contribuyentes de IVA, Art. 7 de la Ley 18.502,
recuperan hasta el 100%. Contribuyentes con ingresos anuales, incluidos los de sus relacionados, inferiores a 15.000 contribuyentes de IVA, Art. 7 de la Ley 18.502, no pueden utilizar créditos. Gracias.